Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Hoy tenemos con nosotros a un chamán. Os presento a Sebastián Hidalgo. Muchísimas gracias por la invitación, María Elena. Y bueno, para mí es un gusto poder estar aquí para todas las personas que nos pueden estar viendo en diferentes lugares. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y muchas Estamos, gracias por la invitación. estamos en tierras andinas, exactamente estamos en Quito y es el mejor lugar, yo creo que para hablar de lo que queremos hablar hoy, que es chamanismo, la sanación desde el punto de vista del chamán, pero sobre todo volvamos al título de la entrevista de hoy, avanzar al origen. ¿Y quién mejor que un chamán moderno? Para quien no lo sepa, él ha sido mi profe durante mi entrenamiento en la rueda medicinal chamánica. ¿Qué es un chamán moderno? Bueno, yo creo que es importante antes de definir a un chamán moderno, entender de dónde viene la palabra chamán. Sí, Es un término que se ha globalizado y que se ha utilizado sobre todo en el mundo académico, en la antropología, y que originalmente viene de Siberia, ¿sí? Chamán, el que ve o el que sabe, eso es lo que significa. No es un término que sea propio para otras formas de personas de medicina, ¿no? Porque podemos encontrar que en cada lugar existe una manera tradicional de llamar a esa persona, a la persona que se comunica con los espíritus, a la persona que hace las ofrendas. Entonces, es importante tomar esto en cuenta porque ahora se habla del chamanismo, pero a veces, de hecho, los pueblos originarios no siempre resuenan o les gusta este término, por obvias razones, porque ven que este término, claro, engloba algo que para la mente occidental es fácil entender, digamos que tiene esa parte de positivo, porque uno dice chamán y ya se imagina que es una persona que hace curaciones, que trabaja con plantas o que hace este tipo de sanación energética, ¿no? Rituales. Rituales, etcétera. Pero para los pueblos originarios el término chamán es como, algunos no resuenan para nada y te van a decir como, yo no soy chamán, yo soy un poné o yo soy un huichín, por poner un ejemplo. Yo soy una machi, yo no soy chamán. Para el mundo occidental la palabra chamán se ha convertido en una palabra fácil de entender, ¿sí? Y por eso ahora se habla tanto del chamanismo o del chamanismo esencial, que fue también uno de los puntos principales que ciertos antropólogos, particularmente Michael Harner, que trajo, digamos, la práctica. Harner era un antropólogo, así como para contextualizar, un antropólogo que estuvo en varias culturas, ¿sí? Y vio como las cosas esenciales que existían en todas estas culturas. Si bien habían prácticas que diferían entre la selva ecuatoriana, porque estuvo aquí con el pueblo Shuar, por ejemplo, y Norteamérica, habían cosas que eran esenciales. Entonces él acuñó el término chamanismo esencial o neochamanismo para hacer toda esta práctica de la que devienen también todos los entrenamientos o la gran mayoría de entrenamientos del mundo chamánico moderno. Sí ¿Sí? se ha abierto en los últimos tiempos la práctica chamánica, o sea, la práctica del sanador. Totalmente, totalmente. Sí, se ha abierto. A raíz de los años 70 también fue como un gran cambio y hubo un gran interés también en las personas por regresar a las raíces. Obviamente fue una época donde se rompieron muchísimos esquemas sociales, relacionales. La ciencia también empezó como a avanzar a grandes pasos. Y obviamente ciertas estructuras sociales que eran demasiado rígidas empezaron a caer y la necesidad de la búsqueda espiritual apareció. Y obviamente muchas personas se vieron llamadas a viajes a la India o a viajes a sus propias raíces, a descubrir sobre estas tradiciones originarias de sanación, de conexión, que si bien
creo que es importante también mencionar que el chamanismo no es un fenómeno, al menos no desde el punto de vista de una persona originaria. ¿Sí? Es su forma de vida. Claro. Entonces no hay nada de fenómeno. Quizá para un estudioso, para un antropólogo que lo ve desde afuera y quiere como ponerlo todo en un contexto y quiere estudiarlo, lo ve como, mira, qué maravilloso, cómo hablan con los árboles, pero para ellos es como normal. ¿En qué cambian los distintos lugares para un chamán? O sea, como vivir en lo alto de una montaña, en el medio del Amazonas o en una ciudad. O sea, ¿cómo cambia la perspectiva del chamán hacia su trabajo, hacia las personas? Yo, al menos de mi experiencia, de lo que entiendo y del contacto que he podido tener con personas originarias y con practicantes modernos, yo creo que algo que es fundamental es como una cosmovisión animista, ¿sí? Es decir, una cosmovisión donde subyace la idea de que el espíritu está en todo y que todo tiene un tipo de vida de alguna forma, ¿sí? Esta cosmovisión que es como medular para poder generar una forma de vida, porque no va más allá de solo una práctica. El chamanismo, si lo ponemos ya en términos como más modernos o para esta entrevista también como para que se pueda entender de una manera más amigable, es el arte de vivir en relación con la naturaleza, conmigo mismo, con los demás, y es un arte sagrado. Entonces, todos estamos conectados con todo, ¿sí? Todo tiene una conexión, todo tiene su espíritu, todo tiene su conciencia, y esto es algo que los antiguos entendían. Por eso cuando hablaban, por ejemplo, y ahora contesto un poco también tu pregunta, cuando hablaban del espíritu de la montaña, hablaban de una conciencia, ¿sí? Que habitaba dentro de lo que nosotros vemos físicamente, en el plano físico como la montaña. Esa conciencia tenía una serie de relaciones y cumplía una serie y cumple, de hecho, cumplen, de hecho, una serie de cosas dentro de un paisaje, porque pueden ser reservorios de energía, pueden ser al mismo tiempo lugares de conexión ancestral, ¿sí? Y no se diga los bosques, no se diga los ríos, todos estos lugares tienen sus propias conciencias. Entonces la práctica de una persona que vive en la montaña con otra que vive en el desierto van a variar definitivamente, pero digamos que en esencia todos están en relación y realmente tienen una relación fluida, hablan con esos elementos, con esas conciencias y mantienen una relación sagrada también, en el sentido, ¿a qué me refiero con sagrado? Me refiero a que es algo que tiene un respeto sumamente importante, que esta relación genera un bienestar no solo personal, sino también colectivo. La persona que es elegida por los espíritus, que usualmente es el camino o el llamado chamánico, normalmente cumple esa función también bajo acuerdos con el mundo espiritual. Y estos acuerdos deben ser cumplidos mediante ciertos aspectos, ofrendas, peregrinajes cada cierto tiempo a ciertos lugares específicos, ofrendas estacionales, ¿no? Sí. Como también las iniciaciones, respetar las iniciaciones. Iniciaciones. ¿Son guardianes los chamanes? Totalmente. Guardianes de sabiduría, pero también hay niveles, ¿no? Existen niveles y existen muchísimas tradiciones. O sea, yo mal haría en decirte que conozco todas las tradiciones porque no es así. Yo he aprendido, de la que más he aprendido es de la tradición andina. Sin embargo, he tenido también como la posibilidad de trabajar, digamos, dentro del chamanismo esencial, o sea, aprender de practicantes modernos. También como tomando un poco esa pregunta que me hiciste, ¿qué significa ser un chamán moderno? Yo creo que significa eso, no apropiarnos del término chamán. Creo que
el término chamán le pertenece a una cultura específica. Sin embargo, creo que como practicantes chamánicos, la invitación que nos hace esta tecnología espiritual es la posibilidad de vivir una vida más plena y consciente, es la posibilidad de sentir que no estamos solos en ningún nivel y que podemos tejer nuestros sueños con el apoyo de ciertas fuerzas, que podemos tejer nuestra salud desde perspectivas que no nos limiten y que nos enseñen todo el tiempo a expandirnos. Entonces yo creo que realmente esa es la invitación que nos hace el chamanismo continuamente. Sí. Yo estudiando, cuando estaba haciendo el entrenamiento con la rueda, claro, bueno, aparte de Sebas, hay otros profes, todos excelentes, lógicamente todo guiado por Marcela Lobos y Alberto Villoldo, que, bueno, si quieres, tú les conoces en verdad. Claro, también en nuestras iniciaciones, pues nos han iniciado chamanes de verdad, o sea, los originales, ¿no? Y claro, cuando yo les veía hacer las cosas que hacían y los despachos y tal, yo dentro de mí decía, bueno, yo estoy a años luz de lo que hace esta gente, ¿no? Y ahí viene un poco pues la humildad y el respeto por la medicina, ¿sí? Y ahí me gustaría que nos contaras un poco qué es la medicina del chamán, o sea, cómo ellos usan, cómo funciona, porque yo se me he dado cuenta de una cosa, es que funciona un montón. Sí, así Volver a es. la madre naturaleza es como, wow. Y no paras de querer estudiar, de querer aprender, pero claro, yo creo que la conexión con el chamán, a ver si me pega algo, eh, es súper importante. Entonces, para aprender sí que necesitas estar un montón con los maestros, por eso son maestros, ¿no? Sí, En el día a día, verles, cómo hacen, cómo viven, cómo se comunican. sí, definitivamente. Y al menos algo de lo que yo puedo decir, y no es que he pasado con ellos tampoco en las montañas durante meses y meses, pero cuando hemos compartido, particularmente uno de los grandes maestros, don Pascual Apaza, que es uno de los, ha sido también Divino. es hermoso, sí, una persona con un corazón. eh, Hemos compartido, por ejemplo, habitación o carpa y hemos estado juntos en ceremonia. Y algo que yo como recalco muchísimo de don Pascual particularmente, o de don Juan, con quienes he podido compartir bastante, es su corazón. Ellos están como completamente en un estado de humildad constante. Y no en el sentido de bajar la cabeza, sino en un sentido de estar abiertos a ver lo que está pasando, a sintonizar con lo que está pasando. Están muy presentes también. La sincronicidad, ¿no? Los Sí. mensajes. Ahí está, yo sí me he dado cuenta también también linajes. Yo vengo del Reiki y yo me acuerdo de uno de mis maestros japonés. Tú le sentías venir, pero a muchos metros de distancia. Mm. O sea, sentías, y la humildad era porque siempre están atentos a leer, atentos a ver las sincronicidades, y es como que te das cuenta de que no haces las cosas solo, sino que todos los elementos están ahí, y ahí es donde tú te das cuenta que la madre tierra no es solo el planeta en sí, de las Ujú. plantas o el árbol, Eso el es. aire, sino que es una conciencia, Ujú. ahí está, ¿no? ¿Y qué es la medicina del chamán? La medicina del chamán yo creo que radica en su conexión con el espíritu. Esa es su medicina. Y esa conexión, lógicamente, no tiene ni tiempo ni espacio. Es No decir, ellos tiene se tiempo y conectan espacio. con la sabiduría cósmica y del planeta. Sí, pero creo que va más allá de eso. Creo que va más allá de solo la conexión. Yo creo que es el momento en que te conectas con el espíritu, aun cuando no sepas lo que tienes que hacer, y dejas que el espíritu actúe a través de ti. Sí, creo que esa es la medicina de una persona
que se dedica a este tipo de camino, o que ha recibido el llamado, que ha sido tocado por las fuerzas de la naturaleza, que ha sido tocado por la enfermedad, porque también es importante recordar que la enfermedad es usualmente el llamado para que alguien entre en este camino. Cuando las personas que tenían que convertirse en personas medicina, que es uno de los nombres particularmente en Norteamérica, que creo que también puede ser como más amplio. Cuando una persona medicina tenía que convertirse, a veces se enfermaba de algo que nadie podía curar salvo él y su conexión con el mundo espiritual. Entonces esta persona, en medio de sus fiebres, en medio de sus delirios, porque a veces imagínate en medio de una fiebre que pasaba a los 42 o que iba cerca a los 42 grados, llegaban a estos delirios donde podían entrar al mundo espiritual y veían a los espíritus enseñándoles sobre qué les estaba pasando. Entonces esa era la iniciación. En muchas tribus era así. Entonces, la verdadera medicina está en esa conexión con el mundo espiritual, está en esa confianza y en esa apertura de que aun cuando no sé qué es lo que voy a hacer, tengo un equipo que trabaja conmigo que sabe y yo voy a hacer lo que me digan. Y eso se llama linaje. ¿Ese es el linaje? Ese puede ser un linaje, sobre todo cuando existe, digamos, un orden, porque si es que lo vemos desde un punto de vista, así como un ojo más estudioso o con ganas de estudiar el fenómeno del chamanismo desde un punto de vista medio antropológico, no existen en el mundo, digamos, muchos linajes chamánicos, salvo en ciertos lugares específicos. Lo que sí se ve es como estas personas, como que te comento, que han sido tocadas a veces o porque un rayo les cae, o por la enfermedad, o por la locura, y que regresan de ese estado completamente sanados y con un conocimiento. Regresan con algo que tiene que ser compartido. Entonces, pueden haber maestros físicos, que de hecho en muchas tradiciones hay un maestro físico que se convierte como en un linaje, pero en algunas ocasiones no hay un maestro físico de por medio, sino que es una transmisión completamente espiritual. Entonces podríamos decir que ese también forma parte de un linaje o parte de la conexión, parte también de la línea del destino de una persona. Pero cuando existen linajes, usualmente, digamos que había toda una iniciación, o sea, un ciclo de iniciaciones y de iniciados y de niveles, que es lo que pasa en el mundo andino, por ejemplo. Encontramos niveles de pacos. Pacos es el nombre tradicional de las personas que llevan una mesa, que usualmente es el altar de medicina, que se ve así. ¿Sí? Esta mesa usualmente está llena de piedritas o de objetos sagrados, las piedras de medicina que se conocen como cuyas. Y usualmente en los Andes existen como niveles de iniciación. Es un sistema. De hecho, muchos hablan de que en realidad este chamanismo andino, y hago así como entre comillas, es en realidad un sistema de sanación que fue completamente custodiado y guardado por el pueblo inca, ¿sí? Que tenían una casta también de iniciaciones, o sea, un primer nivel de conciencia, un segundo nivel de conciencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en el mundo andino a veces se habla de hasta 7 niveles de conciencia, y cada nivel de conciencia tiene como diferentes habilidades y también llega a desarrollar ciertos poderes también. Claro, sí. A medida que vas subiendo, a medida que se va expandiendo tu exactamente. noción, ¿no? De cómo usarlo. Exactamente. Pero totalmente. Si estamos todos conectados a un espíritu, se pierde relativamente, porque a lo mejor nace alguien que lo puede volver a recuperar. Totalmente. Sí, de hecho, uno de mis maestros, que no necesariamente, digamos, está en el mundo chamánico, aunque su línea es, digamos, bastante ancestral, decía, nada se pierde en este mundo, no hay sabiduría que se pierda.
porque la Madre Tierra también guarda todos los registros. Totalmente. La Madre Tierra guarda todos los registros y podemos acceder a ciertos linajes. Este maestro particularmente les llamaba los guardianes del conocimiento, básicamente. Entonces existen como estos linajes que guardan estos conocimientos que son de alguna manera los códigos de relación correcta, ¿sí? Que nuestra especie se ha ido olvidando y los ha ido, simplemente se han invisibilizado, ¿sí? La gran crisis ecológica que estamos viviendo actualmente es producto de haber olvidado estos códigos, ¿sí? Estos códigos básicamente nos dicen de qué manera es importante mantener una cierta relación con nuestro medio ambiente, con las aguas, con la tierra, etcétera, para mantener balance. ¿Y tú crees que ahora están naciendo personas, bueno, que han nacido ya y que tienen un poco nuestra edad o más, y que bueno, y van naciendo, que son los mismos custodios, que vuelven a encarnar para recuperar esto? De alguna manera estamos otra vez llamados a recuperar y a lo mejor a volver a traducirlos para el mundo en el que estamos ahora. Sí, definitivamente. Sí, yo creo que grandes maestros, y ahí Alberto, por ejemplo, Alberto Villoldo es definitivamente un gran chacarruna, ¿no? Un hombre escalera, digamos, literalmente chacarruna significa eso, pero Alberto es un gran maestro, ¿no? Que ha masticado un poco toda la sabiduría y ha masticado lo que los pueblos originarios tampoco sabían decirlo en palabras fáciles para los occidentales. Entonces yo creo que es importante también ese pasaje, porque esos códigos tienen que venir de alguna manera. Sí. Y de hecho el resurgir de todo el chamanismo y de las técnicas de espiritualidad natural, como quieras llamarle, están resurgiendo justamente porque estamos en una época donde si no hacemos algo al respecto, corremos un gran riesgo como especie, ¿sí? Y de hecho, o sea, las grandes extinciones masivas van a darse con o sin nuestro consentimiento. Ya existe también, la Madre Tierra sabe cómo se van a ir dando y sabe en qué medida. Pero si es que volvemos a tomar esos códigos, volvemos a hacer que estos códigos funcionen, otro va a ser nuestro destino también como humanidad. Porque hoy en día la práctica y el saber enseñar, pero sobre todo la paciencia de aprender y de profundizar, dándose este tiempo y adquiriendo y sintiendo, es importante. Es sumamente importante. Yo creo que, aunque aquí también es como cambiar un poco las reglas del juego a lo que entendemos normalmente, digamos, como occidentales, como preparación. Sí, porque una vez más vuelvo a que esta es una invitación a una forma de vida, donde cambias tus preceptos completamente de lo que es la realidad, de lo que está vivo, de lo que es inerte. Entonces yo creo que en realidad es una sensibilización progresiva a una realidad que te está hablando, a una realidad donde tienes el contacto con el espíritu, donde tienes el contacto con la Madre Tierra. Vas descubriendo. Y donde vas descubriendo constantemente que la vida está a tu alrededor, que la vida no es solo yo que estoy respirando, tú que te estoy sintiendo. La vida nos contiene, que vivimos sobre la madre. Esas son es la preparación que alguien que se sienta llamado debería empezar a tener. Es generar esta conciencia y generar también como estas relaciones. Bueno, ¿cómo me estoy conectando con estas fuerzas que están a mi alrededor? Fuerzas visibles y fuerzas invisibles, ¿no? Entonces, esta preparación viene, digamos, de la mano de ciertas prácticas que simplemente te ayudan a ampliar tu percepción en algunos casos, te ayudan a ampliar el corazón en otros, te ayudan a
romper barreras de lo que creías que era la vida. ¿Sí? Entonces yo siento que en realidad, obviamente la práctica es muy necesaria, pero una práctica sin corazón se convierte en una práctica un poco seca, una práctica que no da frutos. Entonces, y particularmente esta es una práctica que debe tener corazón, que debe ser sentida. Claro, una cosa es la práctica como manual de instrucciones. Exacto, Que exacto. mucha gente para hacer las cosas necesita el manual. Y hay otra cosa que te dejas llevar por la intuición, que ahí es donde tú dices esta conexión con este más allá, con esta sabiduría invisible, pero que está ahí, que tenemos acceso. Pero para eso hay que saber cómo hacer, ¿no? Hay que liberarse también de mucha cosa, ¿no? De mucho bloqueo. Sí, pero puede ser más fácil de lo que a veces pensamos. ¿Sí? La mente puede poner como los bloqueos o las paredes donde no están, porque así nos han entrenado. Sí. Así nos han entrenado a pensar de determinada manera, esto debe ser súper difícil, esto... Sí. Pero en realidad esto es algo que nuestra especie viene haciendo desde hace milenios. Entonces, cierto, es simplemente volver a resonar con eso. Es tan fácil como echarse boca abajo, sin camiseta mejor, y sentir el latido de la tierra en tu ombligo y empezar a hablar con la madre tierra. Es tan fácil como ir a un río y antes de meterte pedir permiso. Es tan fácil como ir a un bosque y antes de ir y caminar cualquier sendero pedir permiso. Entonces es volver a saltar la brecha y decir, yo puedo, yo tengo una conexión, sí, yo soy parte de esto. De hecho, el mundo energético en el que las prácticas chamánicas están involucradas reconocen que nuestro campo de energía, que es como una burbuja, el Pokpohuasi, que a veces se les llama en el mundo andino, que es como la casa burbuja, está interconectada con la burbuja energética de la Pachamama, de Gaia, de Tonantzin, como quieras decir. Sí. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa conexión. Nosotros somos hijos de la tierra. Y nuestro cuerpo le pertenece a la tierra. Y nuestro cuerpo, nosotros literalmente, todos los elementos que están en ella también constituyen nuestro cuerpo. La memoria de la tierra es nuestra memoria. La memoria de todo lo que ha pasado en este planeta también está en nuestros huesos, también está en nuestras células. Y podemos acceder. Y podemos acceder a esa memoria. Entonces, el ponernos las trabas de decir no puedo, es como seguir abriendo la brecha, es seguir lanzando el hechizo del olvido. Que eso es algo que decía uno de mis maestros. Tenemos que aprender a deshacer el hechizo del olvido. Y la única manera es remembrando, trayendo a nuestros miembros de regreso, lo que fuimos perdiendo como cultura, lo que fuimos perdiendo como seres humanos, traer ese corazón que sentía el latir de la tierra, esos pies que también tenían ojos y podían ver, ¿no? Entonces, es como volver a traer eso, pero es un acto de remembranza. ¿Hay alguna diferencia de los chamanes originarios a los modernos? Sí, un montón de diferencias. Lenca. Principalmente es que, digamos que la cosmovisión, esta de la que hemos venido hablando, en los chamanes originarios está como completamente ya puesta. Es como de todos los días. Ya es el traje que está como instalado en su ser. Y las programaciones también, obviamente. En cambio, para los chamanes o los practicantes chamánicos del occidente, es como ya hay que volver a reaprender. Y los chamanes, bueno, también actuales, pero que son originarios, que son como muy puros, porque hay alguno por ahí, ¿cómo ven a estos practicantes occidentales? Yo creo que puede haber de todo, no conozco, pero de lo que he visto, por ejemplo, con Don Pascual, con Don Juan y con otros yakshas de aquí, de Ecuador, es que muchos también como que están muy abiertos y lo ven realmente como con ojos de que bien, que están despertando.
No, están despertando. Ya era sí, hora. ya era hora, sí. Por ahí, obviamente, como te digo, seguramente habrá también chamanes originarios que sientan que se están apropiando de nuestras raíces, así como se apropiaron de nuestros territorios, porque también existen esos discursos, ¿no? ¿Esto es por lo de los españoles cuando vinieron a conquistar o qué? No, pero por ejemplo, en Norteamérica Mm. hay, y en algunos lugares también de aquí, de América del Sur, hay chamanes que sienten que, claro, extranjeros que están en este mundo del chamanismo y que quieren aprender, vienen con esa intención de, bueno, también quiero tener tus conocimientos para eventualmente abrirme una escuela y hacer Ya. marketing alrededor de esto, que también es válido. O sea, yo reconozco ambas posturas pueden tener, de hecho, tienen validez, ¿sí? Ese chamán más celoso que guarda el conocimiento y dice esto tiene que quedarse en nuestra nación, en nuestra tribu y más gente debe seguir aprendiéndolo, están también en su derecho. Sin embargo, algo que está pasando es que muchos jóvenes de las tribus originarias a veces quieren ir a la ciudad y se rompe esa cadena de aprendizaje, ¿sí? Porque ya el chamán originario no tiene a quién entregar sus conocimientos. ¿Y había una profecía sobre esto? Me parece que hay una profecía Hopi que habla acerca de eso, que los nuevos chamanes van a venir en cuerpos como más occidentales, ¿no? Pero es una manera de decirlo, de la gente arcoíris, ¿no? Que se habla de la gente arcoíris, que es como las naciones recuperarán esta sabiduría. Como tú bien lo decías, o sea, esta sabiduría tiene que regresar por el tipo de vida en el que estamos viviendo. O sea, solo una cosmovisión, solo una tecnología espiritual que nos ayude a atravesar grandes cambios, nos puede realmente salvar. Entonces, seguro que ahora muchos maestros están viendo eso, particularmente en el mundo andino. Una de las cosas que el pueblo quero, que se dice que son como los nietos de Incarri y los guardianes de la sabiduría inca, ellos en su profecía tenían como la obligación de compartir a quien sea las enseñanzas cuando ellos vieran determinados signos. Entonces, dentro de esos signos estaba, por ejemplo, el deshielo de una de sus montañas sagradas. Entonces, cuando estos símbolos, ¿qué digo? Cuando estos eventos empezaron a darse, ellos ya vieron que tenían que salir y darse a conocer. Y por eso, bueno, un montón de maestros y maestras, quiero, como María Pasa, por ejemplo, han estado como viajando alrededor del mundo y están cumpliendo con ese acuerdo, Mm. ¿sí? De compartir esta sabiduría, porque saben que esta sabiduría va a generar un cambio a nivel de conciencia. Entonces, yo creo que no podemos ser como muy tajantes en este término, ¿sí? Desde mi punto de vista, yo siento que nada es blanco y negro. Uh-huh. Definitivamente, sí, tenemos que escuchar al corazón y por eso es tan importante esto de decirnos, sí, mi corazón sabe por dónde tiene que ir, yo estoy conectado y puedo recibir los mensajes, ¿sí? Para que podamos caminar un camino que realmente sea un camino ético, un camino verdadero, sostenido también por tradiciones antiguas, o simplemente que tenga corazón, que sea realmente un camino de corazón. Cuanto más se comparte, más se recibe. Exactamente, sí. ¿Qué características tiene un chamán? Una de las características principales, como ya he dicho, es la conexión con el mundo espiritual, ¿sí? Y con la fuente que, más allá de nombres, es el gran espíritu, ¿no? Esa conexión es súper importante. Su conexión con maestros, guías, no necesariamente de este plano, sino del plano espiritual. Una de las características es también como el poder salir del tiempo normal para entrar en un estado de infinitud, ¿sí? Para sentir la totalidad, ¿no? Para sentir que
Puedes salir del tiempo y del espacio. Eso es gozoso. Gozoso, totalmente. Es el éxtasis, ¿no? Por eso Mircea Eliade decía que el chamanismo son las técnicas arcaicas del éxtasis. Entonces el éxtasis nos permite eso, salir del tiempo y del espacio. El chamán, una de sus características, o la chamana, es aquella persona que puede alcanzar estados de éxtasis. Un éxtasis espiritual, que este éxtasis le permite no solo alcanzar la unidad, sino también reconocer la conexión con todas las cosas, que aunque puedan parecer, de hecho te pueden llevar al mismo lugar, pero son dos experiencias completamente diferentes. Estar en la unidad es como fundirte en un todo, pero sentir el tejido que te une con todas las cosas también te da un sentido de unidad, obviamente, pero es otra experiencia. Entonces, una persona que puede acceder a estos estados. Este estado del que hablas a mí me recuerda mucho a las experiencias cercanas a la muerte. Aquellas personas que han tenido, bueno, pues estas experiencias que han sentido esta infinitud, esta totalidad, pero lo que es el amor más inmenso, puro, han tenido experiencias también con seres queridos que ya fallecieron hace mucho. Y bueno, que les cuentan cosas, pero sobre todo es ese sentir, ese amor, esa totalidad, pero en realidad es volver al origen que somos, porque somos esa infinitud de amor y de conciencia, porque de golpe, ¿sabes? Y mucha gente que vuelve, bueno, aparte de que se acuerda de todo eso, tiene sanaciones instantáneas. Y esto puede pasar también con estos viajes, ¿no? Totalmente. Saben un montón de cosas más. Hay gente que hasta habla idiomas que no sabía. Bueno, yo sé de una historia de una campesina que ahora no sabía ni leer ni escribir, y tuvo esta experiencia cercana a la muerte y ahora es profesora, es decana de física cuántica. Sí, totalmente. Bueno, y hay de todo, ¿no? Entonces, este éxtasis es en realidad volver un poco a la conciencia de lo que somos. Totalmente. Como almas, ¿no? Como espíritu. Sí, sí, porque definitivamente esa conciencia te hace saber que eres más que solo un ser humano. O sea, eres parte de una manifestación humana, pero eres el espíritu también. Experimentando como humano. Experimentando como humano. Y cuando sabes eso, ¿qué es lo que cambia en tu vida? Y cambia todo. Cambia todo. Nada se mantiene de la misma manera. La forma en cómo te relacionas con otros, la manera en cómo empiezas a ver tu mente también. Y quizá ahí yo creo que se da como mucho esto de las tradiciones védicas o yógicas, de entender a tu mente como este océano que siempre está en movimiento, pero que no es la realidad. Y que todo es posible. Y que todo es posible. Y ahí pierdes el miedo a la muerte. Sí, pierdes el miedo a la muerte porque sabes que la muerte no es un fin, que de hecho la muerte no existe. Al menos no como un fin. Es como un ciclo, ¿no? Exactamente. Ciclo... Sí. Eres eterno, eres infinito, o hay una parte de ti que es infinita. Tienes un vehículo para transitar durante un tiempo, que es un vehículo físico, que está súper bien equipado, que tiene tecnología maravillosa, pero una vez que este cuerpo llega, digamos, a su fin, o tú eliges, porque también los grandes maestros eligen cuándo pueden irse. Sí. ¿Cómo ven los chamanes la muerte? ¿Cómo la viven y cómo se preparan? Porque hay una preparación. Hay una preparación para la muerte, totalmente. Y es una gran iniciación la muerte, o sea, es una gran maestra al mismo tiempo. La muerte, como te digo, no es un fin. La forma en que los chamanes pueden ver a la muerte míticamente puede ser como un encuentro que a veces te desmembra y te vuelve a remembrar. ¿Sí? A veces incluso en la muerte te pueden poner regalos. O sea, existen estas diferentes tipos de iniciaciones chamánicas, o al menos de las que yo tengo conocimiento, en las que suelen darse estos desmembramientos, donde uno viaja al inframundo usualmente, al mundo de abajo, y alguna divinidad que mora ahí suele desmembrarte, suele hacer un desmembramiento y te dejan a veces descuartizado durante como varios, como, sí,
durante algunas semanas hasta que vuelven por el tiempo que estas fuerzas espirituales consideren. Claro que, digamos que en el plano físico, tú sigues funcionando, pero lo sientes. O sea, sientes el desmembramiento en tu vida, sientes el desmembramiento en tus pensamientos. A veces uno está como completamente cansado, no sabes cómo actuar en el mundo, hasta que te vuelven a remembrar, vuelven a ponerte en orden y todo se vuelve a reacomodar en tu vida. Y existen otro tipo de tradiciones donde literalmente mandan a volar tu campo de energía, ¿sí? O sea, lo desenganchan de tu cuerpo físico y lo Los mandan chakras, a volar. ¿no? Exactamente. Cada uno de los Te centros de desenroscan energía. y te mandan. Exactamente. Eso nos gusta. Eso nos gusta, salir a volar con con las alas bien amplias. Yo me apunto a lo que sea. Sí, entonces en este tipo de prácticas lo que vives es también una sensación de infinitud. Yo recuerdo la primera vez que viví el gran espiral de la muerte, que es justamente esto de que te desenrosquen los chakras y te manden a volar. Para mí fue una experiencia maravillosa. Yo no quería regresar. Estaba en un lugar que no, a ver, no lo veía así como un paraíso ni nada por el estilo y no veía un espacio definido, pero sentía que era un lugar maravilloso que pulsaba con vida, con vitalidad, más que vida, con vitalidad. Y sentía presencias que tampoco tenían forma, y de hecho yo tampoco me percibía con forma, era simplemente como conciencia, un campo de conciencia. Y sentía que algo hicieron, me pusieron como una especie de diamantes en mis chakras, es lo que puedo recordar en los centros de energía. Y después sentí, claro, el chamán que había mandado mi campo me estaba llamando de regreso. Y tú, no, por favor. Y claro, yo sentí cómo me jalaban así, su intención me aspiró de regreso a este plano. Y claro, hicieron todo, terminaron el rito, anclándome nuevamente al campo físico. Pero claro, es una experiencia realmente maravillosa, donde simplemente algo pasa, tu conciencia cambia. A veces no eres como, o no puedes definir exactamente qué cambió, pero sabes que algo por dentro cambió y que no eres la misma persona que eras después de vivir esa experiencia. En otras tradiciones está también el tema de la recapitulación, que literalmente es tomar toda tu energía, la energía de toda tu vida. Sí. Y muchos, esto en la tradición más tolteca, que normalmente lo hacen en cajas o en ataúdes. O sea, los practicantes así como muy ya que han alcanzado, digamos, niveles de recapitulación muy altos, eventualmente llegan a este punto donde han recapitulado absolutamente todos los eventos de su vida y lo hacen dentro de un ataúd. Entonces, esta práctica a veces es como respiraciones. Entonces vas tomando la energía de los eventos de tu vida cuando haces esto y al soplar entregas lo que no haya sido tuyo. Si eres como cuando haces este movimiento, jalas los hilos energéticos de algún evento, de algún momento, particularmente así de lo que sé, es que te tienes que hacer, por ejemplo, las casas en las que viviste, los trabajos en los que estuviste, las parejas. Entonces vas haciendo como listas súper extensas. Y obviamente después situaciones dolorosas, situaciones felices, para liberarte de tu historia personal completamente. Los chamanes soplan para sanar, así, ahí está todo. ¿Qué es el soplo? Es una de las maneras. Aquí particularmente, por ejemplo, en Ecuador se usa mucho el soplo. A veces te soplan con trago, a veces te soplan con agua florida, pero no es solo el soplar, es la conexión que ese soplo tiene con una intención, es el acto también. Muchos rituales chamánicos a veces es como que vuelven a poner en movimiento algún mito originario. Entonces no es solo el soplo y la intención, sino es también volver a recrear ese mito que cuenta que la divinidad creó hablando, soplando, dando su aliento, ¿sí?
Entonces es como volver a poner ese mito en movimiento, recordando que todo mito está, digamos, compuesto por símbolos, ¿sí? Que obviamente en una ceremonia, si es que usualmente el alcohol, por ejemplo, representa la esencia, por eso se les llama las bebidas espirituosas, ¿sí? Entonces cuando te sopla un chamán, a veces te sopla con una intención, pero a veces también está limpiando algo, abriendo algo. Entonces depende de la intención que tenga la conexión, se puede estar conectando con el espíritu, con el gran espíritu, ¿no? Con el nombre que tenga en esa cultura, pero al soplarte está permitiendo que el aliento divino trabaje a través de él o de ella y actúe en tu campo energético y eventualmente llegue al cuerpo físico. Y hay una herramienta maravillosa que yo me he dado cuenta que hay una gran diferencia entre el rastreo y la canalización, por ejemplo. El rastreo es una maravilla, pero de las maravillas. Explícanos qué es el rastreo, cómo funciona, por qué es tan claro, por qué, o sea, no, hay cero error, ¿no? Sí, o sea, el rastreo es una habilidad chamánica. Es una habilidad chamánica que igual se ha ido como puliendo y cada cultura tiene su propia manera de hacer como rastreos. El ¿Sí? rastreo es como visión, ¿ves? El ¿Ves rastreo cosas? es un tipo de visión chamánica, ¿sí? De percepción chamánica, ¿sí? Y básicamente el rastreo y la adivinación han ido como un poco de la mano. ¿A qué me refiero con esto? Los chamanes de antaño tenían que saber dónde iban a estar los búfalos o la comida para poder cazarlos, o tenían que saber qué plantas iban a traer determinada sanación. ¿Cómo lo lograban? ¿Cómo podían ver o saber dónde iba a estar la manada de búfalos o las plantas sanadoras a medida que iban moviéndose de un lugar a otro? Ahí vienen las habilidades del rastreo y de la adivinación, que surgen más o menos como de la mano. Entonces, al principio podían usarse piedras. Entonces, las piedras te iban mostrando, o que esas hojas, por ejemplo, Es una lectura, que es como una leer. lectura. Entonces, a veces era también viendo al fuego. Entonces alcanzabas este estado de trance, alcanzabas este estado y comulgabas con el fuego y el fuego te daba algún tipo de información. Entonces estas habilidades con el tiempo se fueron como puliendo y se generaron también sistemas como cada vez más compactos, cada vez más claros. A veces, por ejemplo, los rastreos, y usualmente los rastreos se hacen con aliados espirituales. Por eso decimos que es una habilidad en el sentido que debes crear primero una relación con un aliado y debes practicar, realmente practicar para poder ver. Entonces, en esta práctica, a veces eso implica como danzarle a tu animal de poder, por ejemplo, que es una de las prácticas más modernas que se suelen hacer para tener una buena relación y que cuando emprendas un viaje o quieras rastrear algo, tu aliado realmente sea el que te lleve. O sea, vas viendo con los ojos Vas de viendo con los ese, ojos de tu aliado, tu que puede aliado ser una espiritual. serpiente o Exactamente, el águila. exactamente. Y vas viendo, y todo tiene niveles de conciencia distintos o puntos de vista distintos según tu aliado. Totalmente, totalmente. Particularmente en la escuela en la que yo me formé, o sea, con Alberto, Alberto trabaja con 4 aliados importantes que son la serpiente, el jaguar, el colibrí y el cóndor. Y cuando uno aprende las habilidades del rastreo, tiene que aprender, tiene que aprender a mover su punto de encaje, que es básicamente el cerebro energético de nuestro cerebro físico, que se ve como una esfera que suele estar a un lado o al otro de la cabeza. Y cuando aprendemos a mover este punto, lo movemos hacia nuestro aliado, porque estos aliados también los recibimos como semillas en nuestros centros de energía, ¿sí? O chakras, que muchos de las personas que estarán viendo la entrevista conocen acerca de los chakras, me imagino. Entonces, estos aliados viven en nuestros chakras literalmente, o sea, realmente viven ahí.
Y cuando movemos nuestro punto de encaje hacia donde vive ese aliado nos permite ver y rastrear una situación ¿Y específica. puedes sentir también como ellos? Y puedes sentir como ellos, puedes aprender a moverte como ellos. Esto en un estado ya más de Y trance. ves y sientes y de repente sabes cosas que no podrías saber de otra manera, ¿no? Totalmente. Sí, eso justamente son las habilidades del rastreo, ¿no? Una persona que llega a consultarte o que llega por algún motivo, bueno, te dice, me está pasando esto y no sé por qué, no sé cuál es el origen, no sé cómo resolverlo y siento que me está carcomiendo la vida. Entonces lo que haces es rastrear, bueno, cuál es el origen de esta situación, dónde se originó, qué puedo hacer. ¿Sí? Entonces, básicamente, con estos aliados que he mencionado, uno ve 4 niveles. El nivel de lo que se ve a simple vista, el nivel del cuerpo, del mundo físico, el nivel de las emociones, el nivel de los pensamientos también, el nivel de lo que está oculto, ¿sí? De lo que a lo mejor la persona no quiere ver todavía. Y después está el nivel del alma. ¿Dónde está el alma de esta persona en esta situación en particular? Y por último, ¿qué está pasando a nivel energético? Porque recordemos que somos información y nuestro campo de energía es información. Y cuando nosotros vemos esa información que está, digamos, desorganizada, podemos intervenir para organizarla desde un punto de vista chamánico, ¿sí? Entonces, básicamente, las habilidades del rastreo van por ahí y antiguamente eran las habilidades más importantes, que si un niño se perdía, bueno, hay que buscarlo y hay que rastrear dónde está, dónde se pudo haber perdido. Entonces, bueno, los grandes maestros y maestras lo que hacían era mandar a sus aliados o proyectarse o utilizar sus herramientas de adivinación para ir identificando dónde ese niño se pudo haber perdido. Y lo mismo para encontrar alimentos, para ver qué plantas eran sanadoras, qué plantas podían ser Y también para venenosas, recuperar la salud, para ¿no? recuperar la salud, Hablar con el claro, más allá. hablar con el más allá, salirse del tiempo. Entonces, rastrear también un momento en el tiempo donde esa situación ya no tenga lugar y poder anclarse energéticamente a ese lugar. Y eso hacía que básicamente la energía que estaba yendo, digamos, hacia este final que no era tan favorable, ya tenía por lo menos una corriente que me anclaba a otro lugar, a otro destino mucho más favorable. Y eventualmente, si trabajaba en pos de ese destino, toda la energía apoyaba a que el destino visto en el rastreo se pueda manifestar. Oye, y otra de las herramientas también muy interesantes son estos viajes chamánicos, que no solo ayudan para lo que dices, para ver otras realidades, pero también para recuperar fragmentos del alma, para hacer un cierto tipo de sanación. ¿Y cómo es este viaje chamánico? ¿A dónde van? El viaje chamánico también es una habilidad que se va puliendo con el tiempo y que normalmente se hace con tambores, ¿sí? El tambor te ayuda a entrar en un estado ampliado de conciencia, donde viajas a través, usualmente, digamos, existe un mapa definido. ¿A qué me refiero con un mapa? Es decir, un paisaje, ¿sí? Que míticamente ha sido el paisaje utilizado por la cultura de la que estás aprendiendo. Particularmente se habla mucho del árbol del mundo, ¿sí? Que es como la entrada y la columna vertebral para entrar a diferentes mundos. El árbol de la vida, ¿no? El ¿Sí? mundo de arriba, el El mundo de mundo de abajo, arriba, el mundo de abajo, el mundo del medio, que tiene todo, pues, la cultura americana, ¿no? totalmente. Entonces, en este árbol, uno puede acceder al árbol y por las raíces tú entras al mundo de abajo. El mundo de abajo puede tener muchos niveles, ¿sí? Como te decía, los practicantes chamánicos tienen sus propios mapas y las culturas más tradicionales tienen sus propios mapas. O sea, ya tienen mapas definidos que se usan también como culturalmente.
Entonces, en algunos vas a encontrar que son como 13 niveles o 12 niveles o 7 niveles. Y a veces un practicante chamánico moderno es como que lo siente casi infinito y habla de regiones, por ejemplo. Pero eso es también la cultura, lo que hemos aprendido, sí, ¿no? sí, totalmente. Pero básicamente en el mundo de abajo encontramos la conexión con la memoria de la tierra, con el pasado. Usualmente puedes ir a la tierra de los ancestros. Está también en el mundo de abajo los animales de poder. Puedes acceder a aliados o a conciencias espirituales que moran en la tierra, que pueden conocerse como hadas, o pueden conocerse como, bueno, seres férricos. Eh, Existen también como las grandes divinidades, ¿sí? Los titanes, los gigantes, son una realidad en ese mundo. Y son fuerzas con las que uno tiene que tratar así como muy delicadamente. Sí, claro. No puedes ir y solo golpear la puerta y decir, hola. Claro, en ese sentido también hay como, a veces hay maestros que te guían, ¿sí? Particularmente uno de los primeros aliados que tienes para iniciar, digamos, tu viaje en el mundo, entre los mundos, es tu animal de poder. Entonces alguien usualmente te recupera tu animal con las características que ese animal tiene para ti, y este animal es tu guía en el mundo de abajo. Y este guía te lleva a donde tienes que ir. A veces hay lugares de sanación importantes a los que puedes recurrir cuando te sientes enfermo, o a los que puedes llevar a consultantes a través del viaje chamánico. No necesariamente, digamos, un cliente que está viviendo la sanación tiene que saber viajar, porque en realidad tú llevas su campo energético a esos lugares de sanación. Eh, y existen como, particularmente en el inframundo, también existen lugares de regeneración muy potentes, que pueden verse de diferente manera, pero algunos suelen ser como grandes calderos, ¿sí? Y la presencia de la diosa oscura es muy fuerte en ese mundo. ¿Es una diosa? Sí, usualmente la conciencia del inframundo es femenina y es como la diosa oscura, la gran diosa madre, la gran diosa cósmica. Y aquí ella, bueno, puede ayudarte a ver un montón de cosas. A veces te puede dar aliados, a veces te enseña ciertas cosas, porque, bueno, eso pasa mucho también en el mundo chamánico, que es un camino de revelación directa, ¿sí? Donde tú puedes recibir enseñanzas. Uh-huh. Y a veces puedes recibir tareas que son como muy extrañas para tu conciencia, pero que son importantes para tu desarrollo. Tú me decías que el viaje chamánico es una experiencia orgánica. Sí. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de el viaje astral, que uno no siente el cuerpo y que se... En el viaje chamánico... Muy occidental, ¿no? Sí, en el viaje chamánico a veces uno no puede tener nada de visión. Es decir, uno no ve nada, pero sabe lo que está pasando. Uno puede sentir sus pies en el lodo, sabes que te estás metiendo al río, sabes que estás nadando con tu animal, pero lo sientes en el cuerpo. Es como si te metieras un poco dentro de ti, ¿sí? Y desde ahí todas las experiencias van teniendo lugar y todo tu cuerpo se informa de lo que está pasando. Entonces, como decía, el viaje chamánico no necesariamente es un viaje visual. No necesariamente debes tener imágenes para que sea un viaje. El viaje se da por la intención que pones, y cuando te llevas, te dejas llevar por el tambor y por la danza, porque la danza ayuda. Hay chamanes que viajan danzando mientras están en movimiento. Y a veces mientras mueven, saltan porque tuvieron que pasar algún obstáculo. A veces abren los brazos como si fueran pájaros porque están volando, porque se convirtieron en aves. Entonces, es un viaje muy orgánico, lo sientes con todo el cuerpo. Sí, hay otros que también se tienden, ¿sí? Mientras a alguien más les toca el tambor, pero aún así a veces saltan y empiezan y hablan y cantan y traen cosas. Entonces es un viaje que se siente en el cuerpo, que informa todo el cuerpo.
El uso de las plantas, lógicamente, para los chamanes es muy importante, no solo para hacerte las limpias, pero también la medicina que ingieres, ¿no? Sí, totalmente. Personalmente yo he tenido como la experiencia de hacer, digamos, estos rituales con maestros y maestras, pero yo no manejo plantas, yo no he sido iniciado, no, ninguna planta me corona. Mm. Eh, y es un trabajo de mucha responsabilidad también, de mucha conexión. Lo que entiendo es que las personas que hacen este tipo de trabajos viven también un proceso de dietarle a la planta y antes dietan otras para estar listos, preparados para poder Recibir la medicina. recibir la medicina. Entonces siempre hay como mucho respeto alrededor de cómo debe Ajá. Esto manejarse. es muy importante que lo digas porque, por ejemplo, la ayahuasca se ha vuelto como muy de moda y hay personas que toman ayahuasca sin haber hecho una previa dieta y que su cuerpo verdaderamente tenga la vibración correcta para poder recibirla, Sí, total. ¿no? Entonces, claro, también lo de los honguitos, hay plantas, hay muchas plantas que al ser medicina tienen un objetivo para la sanación, ¿no? Ujú. O para la recuperación de algún cierto tipo de información. Pero también, si tú no estás preparado, porque no te lo tomas en serio, porque no te has preparado, a lo mejor porque tampoco es el momento, puede tener el efecto completamente contrario, ¿no? Sí, sí, y yo creo que más que la persona que no va preparada, es peor cuando la persona que sostiene la ceremonia no está preparada, Mm. porque desde ahí ya hay una distorsión. O sea, si la persona que a veces hay personas que no preparan su medicina y simplemente la comparten, pero porque no tienen tampoco una preparación, no se han trabajado, ¿sí? Porque Ujú. hay que trabajarse para Sí. poder sostener este tipo de medicinas. Y no hay Y, tantos y no maestros hay o muchos chamanes. maestros, Para esto claro, no hay muchos, ¿no? no existen, pero claro, si tú quieres seguir el camino de las plantas maestras te llevan, te llaman y te llevan a esos maestros. Usualmente es así. Y las personas que viven esto tienen que pasar también desafíos interesantes porque tienen que ir a meterse usualmente en la selva o ir a ciertos desiertos para aprender de los verdaderos maestros. Ujú. Y esto implica, bueno, esfuerzo, sacrificio, salir de una zona de confort. Y todo eso te da la fuerza para sostener una ceremonia, si es que has sido iniciado con esta planta, si la planta te ha iniciado y te ha tomado también como su protegido, su padrino, madrina, ¿no? Si es que la planta ha decidido ser tu padrino, madrina. Entonces, claro, todos esos, digamos, dolores o desafíos del inicio se convierten en la fortaleza que le permiten a esa persona sostener también la medicina y obviamente las iniciaciones y el trabajo con la planta y el haberla dietado por, yo qué sé, los tiempos, el día que sus maestros les hayan dado, los días o semanas. Ujú. Entonces, sí, definitivamente un gran maestro, o sea, una persona que ya ha pasado por eso, puede hacer una ceremonia con medicina que él o ella no haya preparado, porque ya tienen medicina. Ellos ya han ingerido tanto que ya la medicina de la planta también brota a través de ellos. Entonces, cuando entran en ceremonia, que es lo que me han contado algunos maestros, antes de tomar, ellos ya entran en ese estado. Es como si la planta ya se activara en su sistema y está trabajando a través de ellos. Hombres planta. Sí. Sí. Ujú. Eh, Respondiendo un poco a esta pregunta, es algo que recordamos. ujú. Vuelvo también a ese punto, es algo que ya está con nuestra especie y que ciertas herramientas, particularmente el tambor, nos pueden llevar, nos pueden volver a poner en esos lugares, en esos estados. Y solo se necesita Y un solo se necesita tambor. un tambor y un golpeteo que sea como monótono. Pum, 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 Y pum. recordamos lo que Y tengamos que... recordamos. Ahí lo que es importante recordar en ese momento para cada uno. O sea, tú nunca Sí, sabes, tú que también eres terapeuta, o sea, que tienes tus pacientes, eh, cuando les llevas a estos
a estos estados o en tu medicina, con tu medicina, tú no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Directamente te dejas llevar, te guían y ¡pum! Aparece lo que en ese momento necesita la persona, que puede ser completamente lejos de lo que podías imaginar. Totalmente. Y Sí, aprendes un montón de cosas nuevas. sí, sí. De hecho, es como una sorpresa, ¿no? Cada persona nueva es también una experiencia nueva, una sorpresa nueva. Este también es como un punto interesante que me parece que entra en la ecuación bueno, de la preparación o cómo entra el chamán a estos otros mundos, y es la intención. Nuestra intención es también como la flecha que nosotros direccionamos para alcanzar algo en particular. Cuando yo pongo la intención de viajar en beneficio de alguien más o de hacer un viaje para recuperar información o un alma o lo que sea, bueno, pongo esa intención, es mi intención Y va, ¡pum! viajar, ajá, en nombre de María Elena para recuperar tal información. Entonces, una vez que eso sucede, simplemente te cuento, mira, me mostraron esto, esto, esto. Entonces, sí, es también como un componente súper importante la intención. Ujú. Y se pueden usar estos viajes chamánicos para, para recuperar, pues, revelaciones, o si tienes profecías, si te vas ahí a los apus, que son las montañas, Ujú. em, que recuperas, está bajando información nueva para la humanidad. Estamos en un punto donde a lo mejor vamos a recibir un tipo de... ¿Estamos ya listos para algo de esto? De lo que entiendo, todo el tiempo estamos recibiendo nueva información, Ujú. ¿sí? O sea, desde al menos lo que yo sé, de lo que entiendo y de la conexión que tengo con mis aliados, con los seres espirituales, todo el tiempo estamos recibiendo información. Todo el tiempo estamos como en un constante desarrollo, pero depende de nosotros también hacia dónde lo llevamos, ¿sí? Todo el tiempo esta información está ahí, todos los potenciales están ahí, pero depende de si quiero ver, si tengo Mm, ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para, para bueno, para dar recibir. el paso, para recibir y dar ese paso, para decir sí. Porque eso es muy bonito, es muy poético escucharlo, pero a la hora de la verdad, al poner en práctica eso significa soltar muchas cosas, ¿no? Sí, usualmente, usualmente, sí. Ujú. Oye, Seba, si tú nos quisieras acompañar en un mini viaje, Ya, me encantaría. te encantaría a todos. Bueno, pues mientras te Muy voy bien, a... vamos a hacer este pequeño viaje y vamos a poner la intención de descubrir cuál es nuestro lugar de poder en la naturaleza, ¿sí? Esta intención va a ser, simplemente voy a repetirla internamente. Si quieren, pueden empezar a cerrar sus ojitos, ponerse cómodos, cómodas, su espalda recta, si es que están sentados, si es que prefieren recostarse, pueden hacerlo. Si es que quieren hacerlo mientras danzan, también se puede hacer. Así que sientan en su corazón cómo debería ser este viaje. No se pongan mucha expectativa, simplemente dejen que sea. Simplemente vamos a empezar a poner la intención. Y para anclar bien esta intención, puedo imaginar como que una esfera de luz está por sobre mi cabeza y voy a empezar a decir mi intención. Es mi intención encontrar mi espacio de poder en la naturaleza. Inhalo profundo y al exhalar, siento como esta esfera luminosa empieza a descender, bajando poco a poco por mi coronilla, entrando. Y a medida que voy respirando, siento esta esfera luminosa resbalándose por mi entrecejo, por mi garganta, trago grueso, sintiendo como sigue deslizándose, pasando por el centro del pecho, pasando por el diafragma en medio de las costillas,
hasta que finalmente esta esfera luminosa va a caer en el vientre. Conéctate, siente, ancla esta pequeña esfera justo por debajo del ombligo y vuelve a repetir tu intención una vez más. Es mi intención viajar a mi lugar de poder en la naturaleza. Empieza a respirar naturalmente y escuchar el sonido del tambor. Y deja que tus sentidos poco a poco se vayan agudizando. Si necesitas mover tu cuerpo, puedes mover tu cuerpo. Si necesitas recostarte, recuéstate. Si estás sentada o sentado, permanece ahí escuchando. Deja que tu olfato empiece poco a poco a volverse más agudo. Y escucha con tus oídos internos, no con los físicos. Empieza a sentir con tus pies dónde te encuentras. Empieza a sentir a tu alrededor cómo es este lugar. Es posible que tus ojos no físicos empiecen a ver poco a poco qué hay a tu alrededor. Hay árboles, hay playa, estás en una montaña. ¿Es un lugar conocido o desconocido? ¿Qué plantas hay ahí? ¿Qué puedes escuchar? ¿Qué puedes oler? ¿Qué sabor tiene tu boca cuando estás en este lugar? ¿Puedes sentir alguna presencia contigo en este espacio? Si es que es así, haz una reverencia y preséntate. Hazle saber que has venido aquí con respeto. Busca en tu bolsillo y vas a encontrar un regalo. Déjale a esta presencia, a la presencia de este espacio, un regalo. En algún lugar, en la base de un árbol, en alguna piedra. Siente dónde debe
este regalo. Que puedes ver a este ser, entrégaselo. Entrégalo incondicionalmente. Por unos instantes simplemente ábrete a recibir, a sentir este lugar, los cambios que pueden existir en tu campo de energía, en tu humor. Observa cómo se pone tu mente cuando estás ahí. Agradece este espacio. Agradece por lo que hayas podido ver, sentir, encontrar o recibir. Y ahora vas poco a poco a traerte de regreso, escuchando de nuevo el sonido del tambor. Empieza a sentir poco a poco tu cuerpo. En el lugar donde se encuentra. Empieza a sentir también la habitación. Y poco a poco, mientras tomas una bocanada de aire profundo, vas a empezar a moverte, a mover los dedos de las manos, de los pies. Hasta que finalmente estés en el aquí y ahora completamente. Encontraste tu lugar en la naturaleza. Sí, no quería volver. Suele pasar. Hola, mundo. Nos cuesta volver. Bueno, Sebas, muchísimas gracias por este viaje chamánico. Muchas gracias a ti. Por toda tu sabiduría, por acercarnos cada vez más, por compartirnos, por darnos todos el que quiera conectar con él, con su medicina, con su sabiduría. Sebas también hace cosas maravillosas con las diosas. Así es. Y tiene mucha sabiduría andina. ¿Dónde le podéis contactar? Muchísimas gracias. Gracias, María Elena. Y bueno, os lo digo de corazón a todos, es magnífico, Sebas, es magnífico. Y además ahora vamos a hacernos aquí una ceremonia de fuego para celebrar. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí en la entrevista. Y muchas gracias, Sebas. Y seguiremos compartiendo y ya te invitaremos otra vez para que nos vengas a contar cositas interesantes. Un gusto, un placer para mí. Muchísimas gracias y gracias también a todos quienes se pudieron haber conectado. Para mí un honor haber compartido este conversatorio, entrevista, que ha sido como una experiencia muy grata. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebas. María Elena. Gracias Te a ti. agradezco enormemente. Hasta luego.